Las grandes empresas tecnológicas están reportando y sus resultados no han sido malos. Sin embargo, el precio de muchas de ellas ha caído y algunos me preguntan por qué si los resultados son buenos cae el precio de las acciones. De eso vamos a hablar, pero la caída de hoy de las tecnológicas arrastró consigo al mercado, cayó Wall Street, cayeron los mercados globales. Esto y mucho más. Tenemos mucha información en el video de hoy. Quédense que les voy a dar mucho buen contenido. Gracias por sus mensajes. Tengo tiempo que no les hago videos, yo lo sé. Gracias por sus mensajes, incluso los de aquellos que me reclaman por haber pasado tanto tiempo sin hacerles videos. Trataré de retomar el paso. Yo disfruto mucho hacer estos videos, pero a veces no tengo el tiempo suficiente para sentarme a hacerlo. Y vamos a comenzar aquí. Dice el Financial Times que la caída de las empresas tecnológicas borró la ganancia de Wall Street del mes de octubre. Así es que el cierre del mes hoy, último mes de octubre, noche de Halloween, noche de brujas, por lo menos en algunos países, fue verdaderamente un espanto la sesión en Wall Street y pareciera que Microsoft y Meta, pero sobre todo Microsoft, está en el epicentro de la caída. Hoy tuvo una caída fuerte. Ahora vamos a ver un poco más de esos detalles. El Dow Jones baja ante las cifras de inflación y empleo. Hoy hubo data, hoy jueves 31 de octubre, data de inflación y de empleo. Vamos a ver algo de eso. Y castigo para Microsoft tras reportar sus resultados. Dice Reuters que Wall Street termina a la baja, mientras que Meta y Microsoft señalan, resaltan los costos de la inteligencia artificial y esto es clave, tiene mucho que ver con lo que está pasando con esas acciones de esas empresas. En este cuadrito tenemos algunas empresas que reportaron ayer miércoles 30. Hoy estoy haciendo este video jueves 31. Pero ayer miércoles, al cerrar la jornada, al final de la jornada, reportaron Microsoft, Meta y algunas otras empresas. Y fíjense, hoy jueves, esas empresas que reportaron ayer al cierre, hoy jueves Microsoft reportó el miércoles. Hoy jueves cayó 6,05% en la sesión del mercado. Y Meta reportó ayer miércoles al cerrar el mercado. Hoy en la sesión del jueves cayó un 4,09%. Caídas importantes en empresas muy grandes. ¿Por qué están cayendo? Vamos a hablar de eso. Ahí vemos otras empresas que reportaron ayer. Starbucks subió ligeramente. Booking Holdings, tremenda empresa. Creo que he hablado de ella en algún video anterior. Reportó muy bien. Subió 4,76 en la sesión de hoy. Paycom, otra tremenda empresa muy golpeada, ha caído mucho, ha sido doloroso para los accionistas de Paycom aguantar esa caída y por tanto tiempo, pero reportó, gustó, hoy rebotó con fuerza, subió 21%. Y bueno, otras empresas que reportaron ayer miércoles. Pero fíjense, les quiero mostrar esto, quiero darles contexto y que hagamos un poquito de historia, porque cuando me preguntan por qué si Microsoft y Meta reportan bien, el mercado cae. Fíjense, las acciones no están baratas. Las acciones están, como dicen en inglés, price for perfection. Su valoración incorpora los mejores escenarios. Da por descontado que todo va a ser maravilloso para estas empresas y cualquier cosa que se desvíe de la perfección va a ser castigado en el precio. El mercado, quiero darles contexto porque, fíjense, el mercado está caro. Cuidado, que el mercado esté caro medido contra los índices históricos, contra sí mismo, el mercado comparado con él mismo, con el histórico del mercado, está caro. Eso no quiere decir nada distinto a que está caro. Eso no quiere decir que no va a subir más. Eso no quiere decir que va a caer. En absoluto, no se apresuren a sacar conclusiones. Lo único es que desde el punto de vista histórico se está negociando hoy a unos precios más altos que su promedio histórico. Les voy a dar contexto, vamos a verlo aquí. Fíjense, en esta lámina tenemos el S&P 500. Esa raya que ustedes ven allí es el índice por los últimos 30 años. El índice sube, el mercado tiende a subir. El mercado sube en el largo plazo. Claro, no sube en línea recta, sube y baja, tiene sus zigzags, tiene ajustes, cae. Pero el mercado en el largo plazo sube. Por eso si ustedes invierten en el índice, en el S&P 500, en un índice amplio del mercado y lo dejan por muchos años, difícilmente van a perder dinero y lo más probable es que su dinero crezca a un buen ritmo, a un 7, 8, 9, 10, 11% anualizado por 10, 20 o 30 años. Eso es bastante bien para un inversionista pasivo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que este es el gráfico del S&P 500 en los últimos 30 años. ¿Dónde estamos hoy? Fíjense, en esta lámina, cortesía de JP Morgan Asset Management, esto es información pública. El que quiera ver estas láminas las puede buscar en internet y las va a conseguir o me escribe y yo le mando la presentación. Esto es una presentación muy grande, muy grande. Pero aquí les tengo un pedacito de información. Fíjense, esta información está actualizada el 30 de septiembre, es decir, desde hace un mes. En los próximos días se actualizará con el cierre de octubre. Pero vamos a trabajar con esta información.
Al cierre, al 30 de septiembre, ahí vemos que el índice estaba en 5.762, el S&P 500, y se estaba negociando a un P/E ratio, es decir, a un precio-valor, a un precio-ganancias, perdón, a una relación precio-ganancias de 21,5. ¿Ok? Esto es el forward PE, es decir, esto es el precio dividido entre las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. No es el trailing earnings, no son las ganancias del último año, son las ganancias estimadas del próximo año. ¿Ok? Entonces, el PE ratio está en 21,5 al último de septiembre. Ahora que estamos a finales de octubre, está probablemente un poquito más alto. Bien, allí lo ven. Se lo resalté con un cuadrito rojo. Allí lo ven en dónde está en este momento. Está en niveles récord históricos el S&P 500, pero desde el punto de vista relativo, no absoluto, en términos absolutos está en su punto más alto. En términos relativos está a 21,5 veces ganancias. Ese es el punto más alto que ha tenido, a excepción de un evento anterior que fue en el año 2000, justo cuando reventó la burbuja de Internet, aquella gran burbuja que se formó ahora es con la inteligencia artificial. Hoy en día, en aquel entonces era con Internet, nació Internet, nuevas empresas, pets.com, empresas que no ganaban dinero, algunas ni siquiera tenían ventas y sin embargo se cotizaban en miles de millones de dólares, y eso terminó mal, por supuesto, cuando explotó la burbuja. Cisco era en aquel momento el equivalente a Nvidia hoy en día, y Cisco llegó a una valoración tan grande que hoy, 24 años después de que explotó, reventó la burbuja de Internet del año 2000, la burbuja del .com, todavía Cisco no ha vuelto, no ha regresado al nivel que tenía hace 24 años. Pero bueno, hoy estamos aquí a 21,5 veces, esto para darle contexto histórico. Vamos a ver, fíjense, aquí está el ejemplo del año 2000. Marzo 24, año 2000, el pico de la burbuja de Internet. El S&P 500 estaba en 1.527 puntos y en ese momento se estaba negociando 25,2 veces ganancias. 25,2 veces, ese es el punto más alto que ha tenido en su historia. Y luego aquí hay otro punto histórico que es octubre 9 del año 2007. Esto es justo antes de la gran crisis financiera. Allí, como podemos ver, el índice no se estaba negociando tan caro, estaba a 15,1 veces ganancias. De hecho, es la más baja, estaba incluso por debajo de la media. La media histórica del mercado está entre 16 y 17, se los voy a enseñar en otra lámina, y aquí estaba inclusive por debajo, estaba 15 veces ganancias, no era una valoración alta, el mercado no estaba sobrevaluado, pero cayó no porque estaba caro, cayó porque vino una debacle en el sistema bancario, una crisis hipotecaria que se convirtió después en una crisis financiera y finalmente en una mega crisis económica con una grandísima recesión. La caída de Lehman Brothers fue probablemente el evento que marcó esa crisis, pero básicamente el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo tuvieron que auxiliar a la banca porque había riesgo de la quiebra masiva de todo el sistema financiero, e inclusive algunos decían que era la quiebra de las democracias liberales, de la economía de mercado y de Occidente. Un momento muy difícil, el mercado cayó, pero justo antes de esa caída estaba a 15 veces ganancias. Y luego tenemos otro evento, febrero 19 del 2020, como todos recordarán, el COVID. Febrero 19 fue el pico, después de eso vino la caída del mercado porque hubo otro evento totalmente imprevisible, muy duro para la economía, el cierre de la economía por el distanciamiento social, por la pandemia, y allí el mercado estaba en 19,2 veces ganancias. De nuevo, el mercado no cayó porque estaba caro, sino por una razón exógena, que fue la pandemia del COVID. Y luego recordemos que después del COVID, los gobiernos, los bancos centrales aplicaron una política monetaria expansionista absolutamente estimulativa de la economía, donde bajaron las tasas de interés hasta cero y empezaron a comprar bonos para inyectar dinero en la economía, empezaron a inyectar miles de millones de dólares en la economía para reactivarla. Pero además los gobiernos con la política fiscal también fueron totalmente generosos, al punto que hubo gobiernos en el mundo, como en los Estados Unidos, que le mandaron a los ciudadanos cheques por correo para darles dinero. Todo eso trajo como consecuencia una nueva burbuja que llegó a su clímax, aquí lo podemos ver, el 3 de enero del 2022. El año 2021 fue espectacular para quienes tenían acciones. Todos sentíamos que los portafolios crecían, una verdadera burbuja. Se terminó el 2021. En la primera sesión del 2022 se marcó el récord, el punto más alto, y después vino una caída muy fuerte. El año 2022 fue terrible para los inversionistas porque fue un año en que cayeron muy duro las acciones y también los bonos. Es decir, fue un año en que no hubo refugio para los inversionistas porque tanto las acciones como los bonos cayeron de forma muy fuerte. Y allí sí, en ese momento, en esa burbuja, la valoración del mercado estaba en 21,4 veces ganancias. Más o menos como estaba ahora, casi tan alto como la que tenemos en este momento. Y bueno,
finalmente, pues, donde comenzamos, aquí estamos hoy. Entonces, eso es para darles contexto y de nuevo no saquen conclusiones. Esto no quiere decir que el mercado va a caer o que no pueda subir más, por favor. Aquí hay otro gráfico, no me voy a tener mucho en este, pero esto es otra forma de valorar el mercado. Y aquí, fíjense, aquí hay muchos indicadores. Está el precio ganancias, está el CAPE, el CAPE, que es un precio ganancias, pero medido en términos de 10 años. No voy a dar esa explicación por aquí porque no quiero hacer más largo este video, pero ahí está, bueno, el precio libros, precio flujo de caja, hay muchos indicadores, pero aquí les estoy resaltando solo uno. El precio ganancia está en 21,5, como ya lo vimos, y el averaje, el promedio de los últimos 30 años es 16,73. Allí les puse en rojo el promedio, esa raya de punticos verdes, dice el promedio de 30 años es 16,73. Ese es el promedio al que se ha negociado el mercado, el índice, el S&P 500 en los últimos 30 años. Y hoy está en 21,5, es decir, 1,47 desviaciones estándar por encima, que es la forma como en términos estadísticos se dice esto. Entonces, bueno, básicamente, pues lo vemos, ojo, que desde este punto de vista no es el punto más alto. Ya vemos que en el 2022 estuvo más alto y en la crisis del en la burbuja del .com estuvo más alto, pero sin embargo, cuando lo ponemos en perspectiva, pues definitivamente está 1,5 desviaciones estándar por encima de su promedio histórico. Ok, les dejo eso aquí. De nuevo, si quieren esta presentación, escríbanme y yo se las puedo hacer llegar. Es información pública. Dice el Wall Street Journal que Meta y Microsoft son los campeones del gasto, de la inversión en inteligencia artificial, y no van a aplicar el freno, no se van a frenar, no van a parar de invertir. Esto, por cierto, es buenas noticias para una de las magníficas 7 que no ha reportado todavía, es la última que reporta, que es Nvidia. Cuando Meta y Microsoft dicen vamos a seguir invirtiendo en inteligencia artificial, en data centers, en chips, pues esos chips en su gran mayoría son de Nvidia. Estos son buenas noticias para Nvidia, que sigue teniendo un producto que todo el mundo necesita para poder tener inteligencia artificial. Y mientras que veamos, fíjense, la competencia es feroz. Aquí dice Reuters que OpenAI añadió una nueva función de búsqueda a ChatGPT. Y si ChatGPT se va a hacer más inteligente en la búsqueda, esto es una amenaza para Google gigantesca, pero también para Microsoft, que tiene su motor de búsqueda con Bing, y también para Facebook, Meta, que está tratando de competir allí. Es decir, mientras que cada uno, esto es una lucha muy dura entre todas las tecnológicas por apropiarse, hacerse líderes en la inteligencia artificial, por lo cual van a tener que seguir gastando dinero, invirtiendo en centros de datos y este tipo de cosas. OpenAI trae opciones de búsqueda para el ChatGPT para retar a Google. Y aquí lo dice Reuters, Google incluye respuestas de inteligencia artificial en aplicaciones de mapas. Google también está tratando de incorporar rápidamente inteligencia artificial en todas las búsquedas, en los mapas, bueno, en fin. De nuevo, esto es simplemente una señal de que estas empresas tienen que seguir invirtiendo, y esto es lo que ha hecho que cuando Microsoft y Meta reportan, las acciones caigan. Y es que lo que han dicho los CEOs claramente es, señores, vamos a seguir gastando. Es decir, sí, estamos ganando mucho dinero, pero una buena parte de esa ganancia hay que reinvertirla en el negocio, lo que llaman el CAPEX, Capital Expenditures, los gastos de capital. Señores, antes Microsoft y Meta eran empresas de software, no tenían sino ingenieros, no tenían grandes plantas, a diferencia de las empresas industriales de los años 60, 70, 80, General Electric, Ford, General Motors, Exxon. No, las empresas de software son maravillosas porque casi no necesitan capital, pero eso está cambiando dramáticamente porque ahora estas empresas tienen que montar unos gigantescos data centers que valen miles de millones de dólares, y están en una carrera porque quien se queda atrás pierde, y los CEOs están convencidos de que más vale gastar de más. Es decir, los accionistas, yo como accionista de Meta, puedo perdonarle a Zuckerberg que gastó de más en la inteligencia artificial a que gastó de menos, a que no invirtió y se quedó atrás y fue desplazado por otra empresa. Entonces, es entendible que estas empresas van a seguir gastando dinero, pero eso no le gusta en el corto plazo a Wall Street. En el corto plazo es una mala noticia porque están gastando mucho dinero. En el largo plazo es una buena noticia porque están invirtiendo para el futuro, y quienes sean los líderes en la inteligencia artificial van a seguir ganando dinero por muchos años. Dice Bloomberg que las acciones tecnológicas están arriba en el after hours. Hoy jueves, cuando estoy haciendo este video, la sesión fue dramática, fue una caída dura, especialmente en el Nasdaq, especialmente en las tecnológicas. Al cierre reportaron Apple y Amazon y estaba subiendo, por lo menos Amazon. No era así el caso de Apple, vamos a verlo. Dice Bloomberg que Apple
alcanza las estimaciones de ingresos, pero China sigue siendo un punto débil, la eterna preocupación para Apple, también para Tesla, para todas las empresas americanas que venden mucho en China, inclusive Starbucks. Ese es siempre un problema y con China no se sabe cómo va a estar la relación, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, quién va a estar en la Casa Blanca en enero y cómo va a ser la relación con China. Dice Bloomberg que Amazon proyecta fuertes ventas y ganancias para la temporada de compras navideñas. Eso puede animar el precio. Aquí está, fíjense, esto es... esta foto la hice a las 6 de la tarde, después del cierre del mercado. Apple en la sesión regular de hoy cayó 1,82% y después del cierre del mercado reportó y caía otro 2,12%, como vemos allí. Mientras que Amazon había caído 3,28% en la sesión de hoy jueves y después del cierre del mercado reportó, gustó el reporte y estaba subiendo casi 6%. Como vemos aquí, otras empresas que reportaron hoy, Intel también subía, Atlassian, bueno, allí pueden ver algunas de las empresas que reportaron hoy al cierre. Dice el Financial Times que la caída de las empresas tecnológicas borró la ganancia de octubre. Perdón, estos son láminas. Ok, aquí me tengo que ir, discúlpenme tengo que mudarme. La presentación de hoy tiene muchas láminas aparentemente. Ok, seguimos aquí. Fíjense, hoy hubo data económica importante. El indicador clave de la inflación en Estados Unidos acelera y el gasto de los consumidores repunta. Muchos datos, pero el resumen, lo que tienen que tener presente, esto. Dice ahí el cintillo rojo de abajo cuando Mike McKee en Bloomberg estaba dando la noticia. Los jobless claims, es decir, la cantidad de personas que perdieron su trabajo la semana pasada, la semana del 26 de octubre, se esperaba que fueran 230,000 personas las que perdieran su trabajo en los Estados Unidos y aplicaran a un subsidio por desempleo. Sin embargo, no fueron 230,000, fueron solo 216,000. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado laboral sigue fuerte, sigue robusto, sigue siendo resiliente y recordemos que ese es uno de los dos mandatos de la Reserva Federal, una de las dos preocupaciones que tiene la Reserva Federal. Pleno empleo y controlada la inflación, estabilidad de precios. En la parte del empleo sigue estando bien, no pareciera que hay todavía y por ahora un problema allí en esa área de la economía. Otro dato es la inflación. El núcleo inflacionario, medido no según el IPC, que es el CPI, sino que esta es la medida preferida por la Reserva Federal, la que llaman el PCE, que es el índice de gastos personales de consumo. El núcleo inflacionario medido según el PCE en el mes de septiembre fue de 3%, justo como se estimaba. Pero ese mismo núcleo inflacionario de los últimos 12 meses, que se esperaba que hubiera quedado en 2,6%, quedó en 2,7%. Esto no es grave, no es para morirse, pero recordemos que el objetivo de inflación de la Reserva Federal y el mandato que tiene es inflación de 2% y está en 2,7%. El mandado no está hecho, como decimos, y todavía tiene que estar pendiente de este tema la Reserva Federal y como los mercados, la Reserva Federal ha dicho que depende de la data que se va generando, pues los inversionistas y los mercados también dependen de la data y de las reacciones de la Reserva Federal. ¿Qué pasó hoy en el mercado de bonos? Bueno, hoy el mercado de bonos estuvo relativamente tranquilo, sin muchas variaciones, pero eso no echa el cuento completo porque en los últimos días ha habido mucha volatilidad y los bonos han estado cayendo de precios, por lo cual han aumentado sus rendimientos. Es decir, en estas últimas semanas en las que no le he hecho video, los rendimientos, las tasas de interés de la economía, las tasas de interés que se desprenden, se derivan del rendimiento de los bonos del tesoro, han subido. Y se los voy a mostrar acá. Fíjense, este es el bono del tesoro a 2 años y este es el gráfico de un año, cómo se ha negociado, cuánto ha rendido en el último año. Recordemos que ahí en abril, mayo, junio estaba rindiendo, llegó a rendir 5%. Hubo gente que invirtió, que compró bonos rindiendo 5% para quedárselo 2 años al 5%. Como si usted compra un CD en un banco al 5% por 2 años, ¿verdad? Hubo gente que lo hizo, hubo gente que esperó, ¿no? Y después empezaron a bajar los rendimientos y ahorita en octubre llegaron a 3,5. Hay gente que dice, oye, no compré cuando estaba en 5 y ahora está rindiendo 3,5. Pero fíjense, después que tocó fondo está rebotando, están subiendo las tasas. Ahora hoy cerró en 4,17. Aquí se los voy a mostrar. Allí vemos marzo, abril, mayo, junio, julio. El rendimiento estuvo por encima de 4,5, incluso llegó a 5, ¿verdad? Hay gente que compró, que invirtió, puso su dinero ahí a esa tasa. Hay gente que no lo hizo y después se arrepintió, vino la bajada, ahí les puse una flecha en bajada, bajó hasta 3,50 casi el rendimiento, pero ahora está subiendo. No está en los niveles de hace 3, 4 meses, pero pues ahí va, 4,17. Así es que lo dejo por aquí. Obviamente esto no es una recomendación de inversión. Algunos de ustedes necesitan tener bonos en su portafolio, otros no quieren tener bonos en su portafolio. Cada situación es distinta, pero pues ha estado pasando esta dinámica con las tasas. Este es el bono del tesoro a 10 años, lo mismo, llegó a rendir 4,75% en abril-mayo.
y el rendimiento cayó hasta menos de 3,75 y ahora va en subida nuevamente. Aquí se los pongo, fíjense, hubo gente que invirtió, que aprovechó cuando el bono estaba más barato, rendía más. Después cayeron los rendimientos. Hubo gente que dijo, oye, qué lástima que no aproveché para comprar cuando rendía más, pero ahora viene subiendo otra vez. Está en 4,28. No sabemos hasta dónde va a llegar. Es absolutamente imposible predecir la trayectoria de las tasas de interés. Nadie lo sabe, ni Jerome Powell, señores, pero uno va viendo lo que el mercado va sirviendo y si le sirve a un inversionista, pues si esa tasa es adecuada para ti, para tu perfil, para tu momento, la puedes tomar y si no, no pasa nada. No estás obligado a tomarla, por supuesto. Simplemente vamos viendo el mercado. Ahora, eso sí, si el bono del tesoro a 10 años sigue aumentando, sigue cayendo de precio y aumentando su rendimiento y llega, digamos, a 4,50, eso probablemente va a tener repercusiones en el mercado bursátil. Recordemos que la tasa de interés más importante para Wall Street es la tasa del bono del tesoro a 10 años, ¿ok? Y si esa tasa sube, afecta a las acciones. Entonces, a 4,50 podría empezar a tener repercusiones. Y si llega a 5, seguramente se van a sentir las repercusiones de esa tasa mayor en el precio de las acciones. Eso hace que sufra el precio de las acciones. Eso tiende a impulsar caídas en el mercado. Por supuesto, nada está escrito y el futuro es incierto. No tratamos de pronosticarlo. Y por supuesto, esta subida que hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas de las tasas ha hecho que las tasas hipotecarias, para aquellos de ustedes que están en el mercado para comprar vivienda, pues que venían bajando, ahora están otra vez subiendo y dice aquí las tasas hipotecarias suben por quinta semana consecutiva y están en 6,72%. La subida de las tasas hipotecarias está amenazando el momentum que hay o había en el mercado de viviendas. Y hay gente que me dice, bueno, pero es muy difícil entender aquí, voy a retroceder. O sea, entender esto es difícil, el rendimiento, el precio del bono. Fíjense, esto es el gráfico del rendimiento de los bonos. Pero si queremos ver los precios, lo más parecido que podemos ver, como les he dicho muchas veces, es verlo a través de un ETF. Por ejemplo, este es un ETF que el ticker es VND y es un ETF muy grande de bonos que incluye, vamos a decir, es un índice de bonos. Tiene bonos del gobierno, bonos corporativos, todos de buena calidad. Y aquí lo podemos ver, esto es como ver el precio de los bonos. Hubo una época hace unos meses en donde los bonos, los precios cayeron, se hicieron más atractivos los bonos, buen momento para comprar. Hubo quienes compraron, quienes invirtieron, hubo quienes no. Luego empezó a subir el precio y hubo gente que dijo, oye, dejé pasar la oportunidad, pero ahora están cayendo otra vez los precios. Les pongo el cuadrito. Si ustedes no aprovecharon esa ventana de oportunidad que está ahí en rojo para comprar y vieron cómo después el precio de los bonos empezó a subir, pues ahora viene bajando otra vez. ¿Es adecuado para ustedes o no? De nuevo, esa respuesta yo no la tengo. Eso depende de cada caso en particular, pero simplemente son cosas para que estemos monitoreando. Y recuerden que la curva de rendimientos del tesoro, de los bonos del tesoro, sigue invertida. Esta es la curva de hoy. Ahí dice octubre 31 de 2024. La curva está invertida y esto no es normal. Ella se va a desinvertir. De hecho, ya se ha ido desinvirtiendo, pero todavía falta. Una curva normal debería verse así. Fíjense, esta es la curva de rendimientos de hace exactamente 4 años. Ahí dice octubre 30 del 2020. Hace 4 años esta es la curva. Una curva normal en donde a medida que vamos hacia la derecha del gráfico va aumentando la tasa. Es decir, las tasas de corto plazo de un día, un mes, 3 meses y un año son menores que las tasas a 5, 10, 20 o 30 años. ¿Ok? Porque es lógico que si yo voy a prestar dinero a 10 años, espere una tasa mayor que si lo voy a prestar a un año. Porque mi riesgo prestando 10 años es mayor que mi riesgo prestando a un año, ¿ok? Imagínenlo así, vamos a suponer que las tasas de interés fueran 3% a un año, a 5 años, y a 10 años, a 20 años, y no se movieran. Esto es hipotético, esto nunca va a pasar en la vida real, pero supongamos que las tasas de interés fueran 3% si tú prestas un año, si prestas a 10 años. Bueno, si yo voy a prestar dinero, es decir, voy a invertir en un bono, le voy a prestar dinero a alguien a 10 años, y la tasa es 3%, tanto a un año como a 10, ¿qué voy a hacer yo? Te lo voy a prestar a un año y cuando se venza te lo renuevo y te voy a prestar por un año 10 veces al 3%, ¿verdad? Porque el día que yo me quiera echar para atrás, el día que no quiera renovar, no renuevo. En cambio, si te voy a prestar por 10 años, yo no quiero la misma tasa que si te presto un año, ¿verdad? No, yo quiero 3,5, quiero 4, quiero que me des una prima. Hay una prima, así como hay una prima de riesgo, cuando le prestas a gente más riesgosa o a gobiernos más riesgosos o a empresas más riesgosas, tienes que pedir una tasa mayor, pues también hay una prima por duración. Entonces, sí, lo normal es que esta curva se vea así. Entre más largo es el bono, más alta es la tasa. Y ahorita estamos así. Esta es la curva de hoy que está invertida, pero se está, como les decía, desinvirtiendo. Pero bueno, para no hacer esto muy largo, avancemos. La Reserva Federal está en curso para volver a recortar las tasas la semana que viene. Recordemos que el martes hay elecciones en Estados Unidos y el miércoles se reúne la Reserva Federal
para el tema de las tasas de interés. Este es el monitor de las tasas. La próxima reunión de la Reserva Federal es en 6 días y 20 horas, el 7 de noviembre, y las probabilidades, el mercado está asignando en este momento 93% de probabilidades de que haya un recorte de tasas de 25 puntos básicos para dejarlas entre 4.50 y 4.75. El mercado lo está dando casi que por seguro, a pesar de la cifra de inflación que vimos hoy. Y para la siguiente reunión, que es el 18 de diciembre, el mercado está asignando hoy 71,5% de probabilidades de que haya otro recorte de tasas. Es decir, el mercado está diciendo, en lo que queda de este 2024 va a haber 2 recortes de tasas de 25 puntos básicos cada una, un cuarto de punto cada una, para que las tasas cierren. 31 de diciembre van a estar en 4.25, 4.50. Eso es lo que dice hoy el mercado de futuros de tasas de interés en la bolsa de Chicago. Y dice Reuters aquí que hoy el petróleo ganó más de $2 por reportes de que Irán podría retaliar contra Israel, preparar un ataque. Esta es la noticia, la reportó Axios, que generalmente tiene buena información. Dice: Irán podría atacar a Israel desde Irak. Y aquí está el brinco que pegó el petróleo está golpeado, está en niveles muy bajos. La OPEP no ha podido hacer los recortes, o ha recortado pero no ha sido suficiente. Sin embargo, pues hoy rebotó un poquito, y recordemos que el precio del petróleo es fundamental para la inflación. Una cosa que ha ayudado a que la inflación baje o no siga subiendo es que el petróleo ha bajado. El precio del petróleo tiene impacto directo en la gasolina, y que es un gasto importantísimo en todo el mundo y especialmente en los hogares norteamericanos. Entonces, una subida en los precios del petróleo le hace la vida más difícil a los bancos centrales que están luchando contra la inflación. Y dice el Financial Times que los inversionistas tienen FOMO, Fear of Missing Out, tienen FOMO, no se quieren quedar atrás, no quieren perderse la fiesta, la piñata, la participación, la celebración, la subida de los precios del oro. Okay, la demanda del oro ha llevado al oro a precios récord. Aquí está el gráfico. Este es el gráfico de 5 años de los precios del oro, y especialmente desde mediados del 2022, que tocó fondo. Allí empezó una subida que se ha acelerado este año, especialmente en los últimos meses. Y bueno, esto tiene varias cosas por detrás. Los bancos centrales, la verdad es que la demanda de oro grande en el mundo no es las personas que compran joyas, que es un mercado y que es una demanda, por supuesto, pero son sobre todo los bancos centrales. Muchos bancos centrales han tratado de disminuir sus reservas en dólares o bonos del Tesoro de los Estados Unidos y diversificarlas poniendo un poco más de oro. Total, que hay demanda de oro, los riesgos geopolíticos, preocupaciones sobre la inflación, todo eso ha alimentado esta subida. Pero bueno, de nuevo, mucho cuidado. El oro puede jugar un rol en algunos portafolios, pero es impredecible también lo que va a pasar con el precio del oro. Puede subir, puede seguir subiendo. Hasta dónde llegará no lo sabemos. Recuerden que cuando suben las tasas de interés, eso le pone un freno al oro, porque si yo invierto en oro, me quedo con el oro. El oro no produce nada, no da dividendos, no se multiplica. Más bien hay que pagar para que lo guarden, para que lo cuiden. En cambio, los bonos del Tesoro, si yo compro un bono del Tesoro, me puede rendir 2%, o 3%, o 4%. Si las tasas suben, me puede rendir 5% o 6%. Y entre más suba la tasa de interés, más atractivo se hace ese bono del Tesoro, el dólar, pues, comparado con el oro u otros commodities. Amigos, ese es mi correo electrónico para dudas, consultas, preguntas. Cualquier cosa me pueden escribir allí. Y yo quiero recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis, su propia investigación. Cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias decisiones. Cada situación es distinta. Por favor, consulten con un profesional antes de tomar decisiones que impliquen dinero. Y vamos a hacer aquí el recuento, el recorrido rápido por las bolsas del mundo. Hoy una sesión en rojo en todas partes. En Asia, tanto Tokio como Hong Kong cayendo. Solamente tenemos a Shanghai en verde. La bolsa de Bombay también en rojo. Y en Europa el stock 600, 1.2% abajo. Todas las bolsas europeas que estamos siguiendo aquí están en rojo, y en nuestro continente también. Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México, todos en rojo. Y en Nueva York, una sesión de Halloween realmente, con el S&P 500 cayendo un 1.86%. Todos los índices en caída. El Nasdaq más fuerte, una caída de 2.76%. El Russell 2000 también cayó con fuerza, y la volatilidad se disparó, subió un 13%, 2.81 puntos, se ubicó en 23,16. No está en el nivel más alto que ha tocado este año, que es de 35, pero se ha alejado de los niveles mínimos, alrededor de 12, 13, 15. Hoy está en 23. Yo creo que la volatilidad probablemente se mantenga alta de aquí a las elecciones.
y sobre todo después del martes, después de las elecciones, si todo sale bien, y a esto me refiero que haya un ganador conocido, indiscutible en cuestión de 1, 2 o 3 días, pues probablemente la volatilidad regresa a un punto más normal, pero si se complica el resultado, si no hay un ganador claro, entonces podría seguir el nerviosismo o la volatilidad en los mercados. Por supuesto, nadie lo sabe, estoy especulando, totalmente especulativo mi comentario. El dólar está en 103,89, el oro ya lo vimos subiendo, está 42% más alto de su punto más bajo de este año, ha subido, está fuerte. El petróleo hoy rebotando, tanto el de Texas como el Brent, y el Bitcoin, que también ha tenido una buena subida, está en 70.377. Este es el mapa de calor, amigos, rojo por todas partes, pero muy especialmente en el sector de crecimiento, en el sector de tecnología. Ahí está Microsoft, el principal culpable de la caída de hoy, 6% abajo. Ahí está Meta cayendo un 4%, Apple, Nvidia, bueno, todo el sector tecnológico hoy cayó. Veremos si mañana es un día distinto y hay algún rebote en la primera sesión de noviembre. Este es el barómetro del mercado, rojo por todas partes, pero muy concentrado ahí arriba en la esquina superior derecha, donde están las grandes tecnológicas cayendo un 2.6%. Este es el índice de miedo y codicia, que estaba en codicia y codicia extrema hasta hace unos días y hoy voló hacia la zona de miedo, ahí entre miedo y neutral. Este no es un mercado que está en miedo ni en pánico, no, para nada, pero pues el índice se está moviendo. De hecho, aquí les tengo el timeline, aquí lo puedo ver como un gráfico y vemos que ha sido en estos últimos días que ha habido un movimiento pues hacia abajo, ha caído el índice y está ya entre neutro y miedo. Y aquí está el drawdown del S&P 500 que cerró hoy en 5.705 y para volver a llegar a su punto más alto, que lo logró hace poco, de 5.878, tiene que subir un 3,03% desde el cierre de hoy. Tendría que subir un 3,03% para volver a llegar a niveles récord. Y mañana, viernes 1 de noviembre, amigos, tenemos data de empleo muy importante para los mercados. Recordemos que la Reserva Federal tiene dos mandatos, estabilidad de precios y pleno empleo. Mañana el reporte de empleo de octubre. Vamos a saber cuántos empleos se crearon en el mes y vamos a saber en cuánto quedó la tasa de desempleo y vamos a saber cuánto aumentaron los sueldos por hora de los trabajadores. Todos esos datos son fundamentales. Lo dejo hasta aquí. Disculpen lo largo de este video. Espero que lo disfruten. Espero que sea informativo y nos vemos pronto. Saludos.